Esta semana que pasó, la Corte Suprema de Justicia de la Nación nuevamente cometió otro gran error, otra gran injusticia. Y fue en dos expedientes que se garantizara el derecho a la sindicalización policial y penitenciaria, en este caso de los compañeros de Córdoba, y se pronunció por la negativa. Para analizar esto hemos convocado a Nicolás Massi, secretario general de CIPOA, el Sindicato Policial de Buenos Aires, y además fundador en 1989 de este primer sindicato argentino y por consiguiente él, o por lo menos uno de los fundadores del movimiento sindical policial y penitenciario argentino. Escuchemos qué nos decía en diálogo con Apropol Noticias. Disculpen, pero es muy difícil responder a la pregunta de si la Corte se volvió a equivocar en las sentencias donde se trataba en una la sindicalización de los policías, en este caso la Unión de Policías y Penitenciarios de Argentina de Córdoba, 7 de agosto, donde ya tenían en la Cámara una resolución a favor y el Ministerio de Trabajo apeló. Y la otra es la de Adriana Sandra Rearte contra el Superior Gobierno de la provincia de Córdoba, que reclama la inconstitucionalidad de la prohibición del derecho de agremiarse. En la de la Unión de Policías, bueno, si bien hace referencia al fallo de Rearte, vamos a suponer que traería a colación lo que sucedió con la sentencia nuestra, en la que a CIPOA se le prohíbe la sindicalización a CIPOA o a los policías de Argentina se le prohíbe la sindicalización el derecho de sindicalización. A lo que más me preocupa es la sentencia que recayó en el amparo, 7 años para tratar un amparo, de Adriana Sandra Rearte. ¿Por qué digo esto? Porque en el fallo la Corte hace una serie de consideraciones y enumera ciertos casos como ejemplo de países asiáticos y africanos. Todos sabemos que en África y en algunos países de Asia los derechos laborales no existen y que los casos que van a la OIT en definitiva tratan de resolver estas cuestiones. Lo más llamativo es que ponen como otro ejemplo el caso 2183, que es el caso contra Japón, donde no hay libertad sindical de los empleados de la administración pública. Todos sabemos que la cultura japonesa es muy distinta a la cultura occidental y que ciertos derechos laborales son conculcados. Pero Japón viene avanzando en este aspecto y no escapa al hecho de de querer modernizar toda su estructura laboral del sector de empleados públicos. Y me sorprende que la Corte lo haya utilizado porque este caso, o sea, ellos citan la referencia del informe que obra en el 2012. Pero el informe que obra en el 2018 de la OIT, del Comité de Libertad Sindical, la cuestión es bien clarita, no
El comité observa y recomienda que los empleados de la administración pública tengan el derecho de negociar colectivamente y celebrar convenios colectivos. Y inclusive de disfrutar del derecho de huelga. Y recomienda la plena vigencia del derecho de sindicalización y convención colectiva del personal de establecimientos penitenciarios. O sea que nada que ver lo que dice la Corte en su sentencia. Pero más allá de todo esto, de las consideraciones que podemos ir dando sobre esta sentencia, lo que la Corte ha puesto en claro, que no se equivocó en esta sentencia ni en la de Sipova, es bien clarito, no a los sindicatos policiales ni penitenciarios del país. Ese es el mensaje claro que está dando la Corte. Más allá de lo que diga la Constitución, porque evidentemente la Constitución, la reforma de 1994, para la Corte no existe, no está en su biblioteca, porque todos los tratados internacionales que forman parte de la ley suprema de la nación, que es la Constitución, dan y garantizan el derecho de la libertad sindical a todos los trabajadores de la administración pública y privada. Pero remarco la pública, que es la que está siendo cuestionada, y en especial de los trabajadores policiales y penitenciarios. Es llamativo que la Corte no haya hecho o formulado aclaración alguna. El único que se mantiene en su voto es el doctor Horacio Rosati. Claro, Horacio Rosati es constitucionalista, no es ningún bobo en esta materia. Es un tipo preparado. Y no va a ir contra el fallo anterior, como hizo Maqueda, que Maqueda se dio vuelta en la sentencia de Córdoba. Evidentemente, la Corte responde a favores políticos y no a la valoración de los cambios necesarios para que la Argentina viva en democracia, respetando los derechos humanos, y no respetando los derechos humanos a simple vista. La evolución de los derechos humanos son constantes, y a nosotros nos aplican cuestiones del siglo pasado y de cuestiones de 1950, porque lo que hizo en el Sipova fue ponernos que la discusión de la reforma constitucional del 57 no habilitaba, según en el debate que habían hecho los constituyentes, a la policía a tener sindicato. Le digo a la Corte que tampoco habilitaba a tener el Poder Judicial, a tener los empleados del Poder Judicial tampoco estaban habilitados para tener sindicato, y hoy tienen sindicato. La Corte debe saber que los presos tienen sindicato en este país, y los que trabajamos en la seguridad pública y penitenciaria no podemos ejercitar nuestros derechos laborales, porque cualquier reclamo administrativo que hagamos, sea cual fuere, somos sancionados o expulsados de la fuerza, como ha ocurrido. ¿Dónde está la Corte para defender estos casos? ¿Qué ha hecho la Corte en todas estas situaciones? No los trató, directamente los ignoró. Evidentemente, esta Corte es complaciente con el poder político de turno, y más allá de eso, no solamente complaciente, sino que se apresta a seguir sosteniendo cuestiones de fondo directamente con regímenes dictatoriales. O sea, en la Argentina se vive una pseudo dictadura democrática que todos los argentinos debemos estar en alerta para tratar de revertirlo. Por mi parte, sería necesario que todos los jueces de la Corte renunciaran y se fueran a su casa, porque sí, que es lo más elemental que me enseñaron a mí, que respetar la Constitución y todo lo que dice la Constitución, y si la Constitución tiene incorporado de 1994 todos los convenios internacionales
que hacen en materia de cuestiones sociales, políticas y económicas y de derechos humanos para el pueblo, y no ha sido respetado, evidentemente no saben que esto reforma directamente o indirectamente cualquier ley que haya sido sancionada en las provincias antes o después de estas cuestiones. Por eso era muy viable lo de Adriana Rearte, porque pidió la inconstitucionalidad de poder ejercitar sus derechos sindicales, y bien amparado por lo que es la reforma del 94. Evidentemente, cuando Rodolfo Caponfila dijo se equivocó la Corte, no se equivocó la Corte. La Corte viene respondiendo a intereses políticos de no darnos la agremiación, ni a los policías ni a los penitenciarios. Por eso deben dejar de ser jueces, porque la justicia es una sola, sea para el pueblo o sea para el Estado. En este caso, el pueblo. No respondió a los intereses del pueblo, del soberano, que es el que los vota y el que los pone directa o indirectamente en sus funciones.